Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para seguir hablando de armas, porque en ese programa sobre las armas de los samuráis, José Antonio Márquez me lanzó el guante para hablar de espadas famosas, ¿no? Esas armas que han empuñado personajes famosos de la historia, grandes guerreros, y que, bueno, esas espadas también han pasado a la historia con nombre propio. Así que para hablar de esas espadas famosas tenemos con nosotros a José Antonio Márquez. Bienvenido, José Antonio. Hola, Gerión, ¿qué tal estás? Yo estoy aquí afilando mi espada, listo para ponerle nombre. No sé si llamarla Conchita o Marisol. Ya estoy pensando. Pues nada, muy bien. La verdad que es un tema muy interesante, muy curioso. Y bueno, aunque todos hemos leído muchas veces, pues, esos grandes guerreros, esos grandes personajes de la historia que empuñaban armas, en este caso espadas, que habían alcanzado, digamos, el mundo de la fama por quién las había empuñado, pues las mismas armas han sido conocidas por eso, por tener un nombre propio y haber pasado hacia la historia. Y también tenemos con nosotros a Robin, colaborador habitual de la Biblioteca de la Historia. Bienvenido, Robin. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Pues nada, un placer, Robin, que estés con nosotros para hablar también de esas armas famosas, de esas espadas famosas. Y nada, le decía a José Antonio por cuál arma quiere empezar, por qué espada quiere comenzar. Pues bueno, hay multitud de armas, ¿no? Que tienen nombre propio, pero si te parece, Gerión, vamos a comentar primero el porqué. Mm, Yo creo que es importante conocer el contexto antes de saltar, ¿no? Directamente a la piscina y hablar de alguna de estas armas que muchos oyentes quizás conozcan o quizás no. Bueno, ya mm, saldremos de dudas, ¿no? Con sus comentarios. Claro, hay que pensar primero en la violencia y la muerte. La violencia y la muerte, como ya sabemos, forman parte de nuestra naturaleza como seres humanos desde tiempos remotos, ¿no? Esa herencia sí. arcaica, hoy la llamamos guerra. La guerra resalta valores positivos y negativos, principalmente negativos desde mi humilde punto de vista, hasta su máxima expresión, ¿no? La guerra es abominable y terrible, pero a la vez determinadas acciones de combate nos llenan de orgullo, nos hacen pensar que el ser humano tal vez no está totalmente condenado a su aniquilación, hay sacrificio, ideales, máximas positivas que aparecen en la guerra, ¿no? En los campos de lucha a veces surgen iconos en un bando o en otro, Mm, y esa es la magia, ¿no? Esa es la repulsión al mismo tiempo que nos produce la guerra, ¿no? Que condensa lo más negativo de ese animal que, a mí que, que somos todos, ¿no? Que es el ser humano y que nos fascina al mismo tiempo, ¿no? El caos que se genera en estas batallas, estas luchas, combates épicos desiguales, héroes legendarios, armas milagrosas, armas tan importantes como aquellos que las empuñaron. Esa es la magia de las armas. mm, ¿Qué es lo que representan? El poder de aquel que la utiliza. Y además es también, en cierta forma, la carta de presentación. ¿La carta de representación de qué? De lo mágico. ¿Y qué arma representa mejor ese papel que una espada? La espada se ha convertido en qué? Hoy en día, en el icono de estos héroes legendarios y más nobles. ¿Pero por qué estas espadas? Entre los caudillos medievales, la espada es muy cara y son mm. elementos decorativos, a veces incluso, muy cuidados, muy precisos, difíciles de hacer por maestros armeros, lo que hace también que su importancia monetaria se convierta también en según qué determinados periodos en, en algo místico, porque tiene un valor. También muchas espadas ganan, en cierta forma, un nombre propio. ¿Qué ocurre cuando le damos un nombre propio a algo? Estamos dando un valor, incluso vida, dándole importancia a un objeto. Pero no Así solamente es. exacto, pero no solamente se le da nombre a espadas mágicas legendarias, que no existieron, ojo, sino a espadas históricas, que llevaron Mm, grandes personalidades en según qué tiempos históricos, ¿no? Pero
habría que preguntarse, desde mi humilde punto de vista, por qué son tan importantes para nosotros las espadas. La magia, en cierta forma, y poder que emanan estas armas son herencias de los pueblos indoeuropeos, que les ayudó a imponerse sobre el resto de los pueblos, los cuales no pues atacaron cuando se empezaron a extender por Europa hace ya 5.000 años. El ser humano ha tenido dos grandes descubrimientos que han cambiado su vida, que han cambiado la historia de la humanidad. El primero es el fuego, el segundo es el hierro. Mm. Aquel que tenía el hierro se impone sobre cualquier criatura y sobre grupos humanos que forjaban sus armas ¿con qué? Con bronce o con hueso. También estas espadas van a ser famosas en otras culturas que no son de raíces indoeuropeas, como el pueblo japonés. Si recordáis, ya hicimos un especial sobre samuráis. Bueno, de hecho, hemos hecho Ujú. ya varios. Y estas armas también tienen nombres y son Sí. portadas también por famosos samuráis. Esa es la magia de las espadas. Y esa magia aún pervive en nuestros días. Sus leyendas, las gestas de aquellos que empuñaron esas armas. Quizás por eso, ¿no? Esta es una mera opinión personal, en la cual la parte central del arma, de la espada, se llama alma. No sé si lo Ujú. sabíais. Sí, el alma. Es quizás por eso, que ese es el motivo principal por el cual esa parte central tenga este nombre. Héroe y guerrero, ¿no? Siempre se relacionan con su arma, Arturo y Excalibur, el Cid y la Tizona, Carlomagno y su Durandal. Tan importante se hace la figura de estas espadas que muchas incluso dejan de tener ese poder monetario, pasan a tener poderes mágicos, incluso, que aspiran, que inspiraron luego posteriormente a otros muchos creadores, artistas, a crear magia en torno a estas armas. Todos recordamos los Jedis, ¿no? De Star Wars, ¿verdad? Ujú. Sí. En un futuro muy, muy lejano, ¿no? La espada es algo más, es un símbolo de poder, es un símbolo de nobleza en pueblos antiguos. Incluso a veces, incluso a veces, son forjadas por seres no humanos, según nos cuentan algunas leyendas, ¿no? Y con el tiempo, como a mí me gusta decir, estas leyendas se convierten en mitos. Y entonces, en estos podcasts, porque es imposible, Gerión, dedicarle un solo podcast a este tema tan apasionante, Ujú. podemos ir hablando de estas espadas y principalmente de sus portadores, ¿no? Porque esta simbiosis entre guerrero y leyenda no es fruto de la casualidad. Exactamente. Sí, has comentado en esta presentación, has comentado la guerra, ¿no? La guerra es una catástrofe en sí, porque bueno, la guerra trae muerte, trae destrucción, trae miseria, pero es el motor de la historia. La guerra ha sido durante la historia el motor, ¿no? Que ha ido cambiando diferentes épocas Exacto, y bueno, bueno, hay una frase, ¿no? Que dice que lo que es la historia se puede resumir en un periodo corto de paz salpicado por grandes periodos de guerra, ¿no? Y sí, y claro, esas armas es, digamos, algo bueno que podemos sacar de las guerras, ¿no? Porque claro, siempre ante una tragedia, siempre tenemos que mirar el lado positivo, ¿no? O siempre se dice que hay que mirar el lado positivo, ¿no? Y de todas las guerras, pues siempre se van sacando pues esas historias, ¿no? Esas grandes gestas claro, son grandes gestas para, digamos, el ejército vencedor, pero para el ejército vencido es una gran tragedia, ¿no? Esa espada que se hace famosa por vencer al enemigo, para el ejército vencedor es es todo un símbolo, pero esa espada que ha matado a varias personas es una maldición. Pero claro, es lo que tiene la guerra, ¿no? Y sí, el ser humano al final de esa tragedia que es la guerra, pues se intenta sacar lo mejor y lo mejor pues son estas historias de gestas, de héroes y de espadas en este caso. claro, claro, exacto. Y de hecho, pues bueno, has comentado tú algo muy, muy importante, que además fue el punto de cierre para uno de estos especiales que hicimos de samuráis. Era una frase, ¿no? Que dijo cierto samurái que decía algo así como
la historia no la escriben las batallas, sino los hombres que empuñaron las espadas o algo así. Mm, Entonces, sí, sí, sin lugar a dudas, este arma, ¿no?, se convierte en algo fundamental para poder entender nuestra propia historia. De hecho, bueno, seguramente tú, Robin, o tú, Gerion, conocéis cuál fue el arma que ha producido más muertes en la historia de la humanidad antes de la aparición de las armas de fuego. El arma que ha producido más muertes antes, pues imagino que La, será La sí, Gladius. La la Gladius. La Gladius Hisparensis. Exacto, exacto. La Gladius que utilizaban las legiones romanas. Es por eso que quizás, ¿no?, el término espada que hoy utilizamos nosotros proviene de un vocablo latino, que es espata. Es Mm, el nombre, bueno, que no es una gladius propiamente dicha, sino que es la espada que utilizaba la caballería romana. Era una gladius más pesada y larga que la gladius, ¿no?, que solía utilizar los soldados de infantería, ¿no? Entiéndase, el legionario de a pie. sí, sí. sí, la espada que básicamente adquirió Roma de la invasión de la península ibérica y que les gustó tanto que la llevaron a todo su territorio en todas sus conquistas. Efectivamente, ya lo hemos comentado, ¿no?, que si todo aquello que le gustaba al imperio, bueno, a Roma, y que Mm, podía, en este caso la República, y que podía luego utilizarlo en su beneficio, pues lo utilizaban sin ningún tipo de problema, ya fueran dioses o armas, ¿no?, que es algo que ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿verdad, Gerion? sí, sí. Sí, bueno, el panteón romano era amplísimo, como así nos explicó Ángel Portillo, porque le pregunté, digo, bueno, ¿cuántos dioses podía tener el panteón romano? Y dice, miles. Y digo, ¿cómo que miles? Dice, sí, miles, dice, y no tenía problema en absorber los dioses de otras culturas. O sea, que en ese aspecto no tenían problema. Ujú. Y para las innovaciones en su ejército o en su cultura, pues como bien has dicho, adquirían o adoptaban lo mejor de cada pueblo invadido, ¿no? O sea, Ujú, no tenían exacto. problema en eso y lo aprovechaban. Exacto. Y de hecho, incluso, bueno, ya como nota, ¿no? Como curiosidad, por ejemplo, en Roma se han encontrado momias. Se han encontrado Mm, momias de romanos que fueron momificados, muy seguramente porque rendían pleitesía o rendían algún tipo de culto a alguna deidad egipcia en la Roma imperial. Entonces hay alguna de estas momias en museos de Roma, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso, ¿no? mm. La verdad que muy curioso. Y bueno, La verdad que sí. regresando al tema de las armas, Mm, el término espada sigue presente en muchas lenguas romances, muchas lenguas que vienen derivadas del latín, como en francés, por ejemplo, es épée, que significa espada, por ejemplo, o en italiano es espada. Así que vemos, ¿no?, que el término, pues, no lo utilizamos solo nosotros, sino que utilizan también otras muchas lenguas, ¿no?, que provienen de este antiguo imperio llamado romano, ¿no? ¿Cómo es mm, una espada? Bueno, una espada es un arma blanca de 1 o 2 filos, tiene una hoja recta o curva cortante en ambos lados, punzante también en algunas ocasiones. La empuñadura puede ser aproximadamente de unos 50 centímetros, incluso más. Eh, Algunos estudiosos del tema de las armas dicen que las espadas con hojas curvas, sables y katanas, no son espadas propiamente dichas. Y que nosotros, eh, quizás para estos especiales no deberíamos considerarlas como tales, aunque yo creo que sí, ¿no, Gerion, Robin? ¿Qué os parece? O sea, ¿deberíamos meter dentro del saco a las espadas con hojas curvas, es decir, a las sabes y a las katanas, o deberíamos sí, dejarlas fuera? sí, sí, la metemos en el saco porque al final vamos a ser simples en este aspecto y vamos a tomar como espada, digamos, ese arma con empuñadura Muy bien, y hoja larga con filo que sirve para cortar o apuñalar. muy bien. Sí, vamos a intentar ser genéricos, porque si tenemos que empezar a hacer todas las subramas de cada tipo de objeto metálico largo cortante con empuñadura pequeña, porque ya si no estamos hablando de una lanza, sí, vamos a ser un poco más genéricos. Muy bien, muy bien. Sí, sí, porque además, José Antonio, Robin, si hiciéramos eso, aunque a lo mejor, bueno, no lo sé, a lo mejor José Antonio nos sorprende, ¿no? Y
con alguna falcata famosa, ¿no? Pero dejaríamos en este caso, si tomáramos eso de que la espada curva no es una espada, dejaríamos en este caso fuera a la falcata y bueno, esa falcata íbera, pues la verdad que es un arma maravillosa, muy bonita y no la vamos a dejar fuera, aunque no sé si habrá alguna famosa, no sé si Viriato empuñaría alguna falcata famosa. Bueno, pues lo bueno es que lo iremos descubriendo aquí, en la Biblioteca de la Historia y los especiales que le vamos a ir dedicando a las espadas. La espada tiene algo central, que es la hoja. La hoja debe ser metálica y debe tener uno de los dos filos preparado para cortar, o sin filo, pero acabado en una dura y aguda punta para ser utilizada como arma punzante. Aunque en algunas ocasiones hay armas que tienen estas dos características, bueno, ya iremos desgranando un poquito más este tipo de cosas. La empuñadura puede ser de muchos materiales, eh, también suele ir asociada a la riqueza de aquel que la empuña. Ujú. Las primeras espadas, por cierto, surgen hace muchos años, quizás 4 o 5.000 años. Las primeras hojas comienzan a ser de cobre. Como ya sabéis, el cobre es muy quebradizo. Luego hay materiales que van mejorando, se mejora la técnica de la forja, se evoluciona a lo largo de los siglos. Y bueno, mucho tuvo que evolucionar la metalurgia para llegar a las grandes espadas medievales que hoy en día todos conocemos, ¿no? Pero para poder llegar a estas armas, primero tuvo que llegar la edad del bronce, que es cuando aparecen las primeras armas con filo. Ujú. Y obviamente se utiliza el bronce para dar nombre a toda una etapa de la humanidad, que es precisamente esta. Entonces, las primeras espadas o dagas que nos podemos encontrar están hechas principalmente de este material y tenían aproximadamente una longitud de unos 95 centímetros. Entonces ya vemos que incluso ya el tamaño parece importar, ¿eh? En cuanto al tema de las espadas, porque claro, quizás en aquella época, aquí obviamente ya estoy elucubrando, quizás las personas que empuñaron esas espadas, ¿qué podían medir, Rob, ingeniero? ¿Metro 50? Sí, bueno, ya lo hemos comentado en algunos programas que antiguamente la gente no era tan alta como ahora, ¿no? La alimentación influía mucho. En esta época, en el primer mundo, porque no me voy a referir a todo el mundo, porque hoy en día aún hay gente que muere de hambre y que pasa hambre, pero en el primer mundo es el periodo en el que mejor alimentados estamos y de ahí, pues las estaturas que las estaturas medias de los países del primer mundo, pero antiguamente no era así. Y sí, según se dice, según dicen los expertos, la gente no era tan alta. Entonces, claro, daría un poco, ¿no? de, no sé, impresión ver a alguien que no fuera muy alto con una espada bastante larga, ¿no? Claro, claro, exacto. Y luego, bueno, sí es cierto que debido a que el bronce es muy quebradizo, muchas de estas armas no nos han llegado. Entonces, existen muy pocas unidades en diferentes museos a lo largo y ancho del mundo. Aunque estas armas, por cierto, esto es importante mencionarlo, tienen su origen en el Mediterráneo y los bordes del Mar Negro, así como parece ser en Asia Menor. Entonces, el llevar y portar un arma metálica, ¿en qué se convierte? En prestigio. No todo el mundo puede llevar un arma en esta época, o sea, un arma metálica, entiéndase. Ujú, Entonces, ¿quién suele llevar estas espadas de bronce? Los caciques, los reyes, los guerreros nobles. Entonces, estas armas están muy adornadas, se convierten en objetos ceremoniales, eh, y como digo, ¿no? Hay otro tipo de armas de uso más cotidiano, por decirlo de alguna manera, que están hechas en hueso y en madera. Mientras que solo la gente con estatus, con poder, tiene este tipo de armas. Por lo que así vemos ya de base una clara diferencia. El llevar una de estas armas, ¿qué es lo que te otorga? Un estatus ante los tuyos. ujú. Entonces ya vemos aquí, ¿no? Cómo se empieza a forjar el mito de la espada en torno a eso, en torno a leyendas y mitos, porque aquellos que llevan estas armas es gente importante, ¿vale? Eh, esta gente que lleva esas armas se convierte a ojos de su pueblo en héroes. Entonces, es por eso, ¿no? Que en esta época pues ya empiezan a aparecer los primeros mitos en torno
estas personas, ficticias o no, que empuñaron dichas armas. Bueno, y tan era así que en los enterramientos que se van descubriendo de épocas pasadas aparecen esos grandes reyes, ¿no? Esos caballeros o esa gente noble muy importante aparece enterrado en muchas ocasiones, no siempre, junto a sus espadas, ¿no? O sea, Exacto. es curioso, ¿no? Y representativo del poder de la espada, ¿no? Exacto. Y de hecho, bueno, hay muchas armas en la antigüedad y de hecho, bueno, yo puedo recomendar una lectura de una obra clásica que es la Ilíada. Entonces, en la Ilíada se ve perfectamente el valor de estas armas en la antigüedad. Cuando uno de estos reyes, ¿no?, que aparece en la Ilíada se viste con su equipación y dice algo así como: "Y el equipo que lleva es el rey de no sé dónde vale 700 cabezas de ganado". Ujú. Y fulano mata al rey de no sé dónde y sale corriendo a robar la armadura antes de que otro tío se la quite. Y consigue robarle la lanza y la espada. ¿Por qué? Porque son objetos muy caros. Son objetos muy caros y el empuñar esas armas que tu rival llevaba, también te da eso, también te da ese prestigio, te da ese estatus, ¿no? Tal y como Robin, si recuerdas, hacían básicamente los samuráis, ¿no? Momento en el que un Ashigaru derribaba al samurái de turno, ¿no? Momento en el que le robaba su equipación. Sí, sí, como llenas a pillar lo que puedas. Es como si estuvieras de rebajas. Sí, 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 efectivamente, así era. Pues si te parece, Gerión, en este primer capítulo podríamos hablar de una espada que creo que es muy conocida por todos, o quizás no, ya lo iremos viendo, que es Ujú, Excalibur. ujú, vale. Me parece bien para empezar. ¿Qué te parece? Bueno, lo primero que tendrías que explicar es si esta España es de fantasía o fue real, ¿no? Bueno, Alerta de spoilers. ya claro, aquí estamos jugando un poco con el mito, porque claro, no hay en principio evidencia arqueológica que diga que el rey Arturo existió. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un poco de trampa y bueno, vamos a pensar durante un momento que la espada Excalibur existió. Aunque bueno, vamos a movernos entre el mito y la leyenda, Eso, básicamente. Porque claro, vamos a hacer un ejercicio de pasar de la historia a la mitología, ¿no? Como en esos programas que vamos a hacer en la Biblioteca de la Historia y sobre la mitología griega, ¿no? Los héroes griegos. Pues aquí en este caso vamos a hacer lo mismo sobre el rey Arturo y Excalibur. exacto. ¿Y por qué vamos a hablar primero de Excalibur? Porque es la más famosa. O sea, cuando le preguntas a alguien, oye, mencióname 2 espadas famosas, pues posiblemente solo sea capaz de decirte una. Y va a ser la Excalibur, casi casi con total seguridad. Entonces, yo creo que era de recibo dedicar este primer episodio de estos especiales, ¿no? De armas legendarias, espadas legendarias, a la Excalibur, ¿no? La famosa espada del rey Arturo, que si tendríamos que situarla históricamente, deberíamos pensar entre el siglo III después de Cristo hasta el siglo VI, VII aproximadamente, ¿no? Robin, Gerión, vosotros conocéis la Excalibur, Más o ¿verdad? menos. Más o menos. Bueno, estaréis de Sí, yo acuerdo. te iba a decir esa y Narsil también. Ah, también, también, también. Bueno, ¿qué, Gerión? ¿Tú sabes mencionar alguna más? ¿Espadas famosas, Sí, dices? sí, sí. Sí, bueno, la tizona, ¿no? La tizona, la colada, sí. Del Cid Campeador. Aguja Ah, de Aria de Juego de Tronos. efectivamente, sí, correcto. Dardo, la espada de Bilbo Dardo, Bolsón, que era de su tío, que cambiaba la daga, sí. de. Se iluminaba cuando se acercaban los orcos. Exacto. Ay, ¿cómo se llamaba la espada de Aragorn? Ahora no lo recuerdo. La, Narsil, joy- la, joy- Narsil, la, Era joyo- Narsil. No, no. Narsil, sí. Narsil. Sí, era la- Narsil la Sí, espada de Aragorn. la Narsil, sí. joyosa era la de Carlomagno, ¿no? La Sí, joyosa. correcto. Correcto, que se puede ver hoy en día en el Museo del Louvre. Anda. Así que si alguna vez vais al Museo del Louvre y tenéis la suerte de encontrar el lugar donde está, porque yo lo encontré casi casi de milagro, allí está. Que de hecho, ahora que lo dices, Narsil fue forjada de Anduril, que era la espada que cortó la mano a Sauron, Eso es. Y que se rompió. su portador era Isildur.
correcto, Correcto. correcto. De esas espadas, por cierto, ya hablaremos también, Gerión, porque a esas Ujú. espadas también tienen su historia. Bueno, Sí, pues hombre. Ujú. efectivamente, no existe espada tan legendaria y fantástica como la mítica espada del rey Arturo, entregada por la Dama del Lago, nada más y nada menos al mítico rey del sur de Inglaterra. El propio nombre de la propia espada aparece recogido en textos de origen galo como ingleses. El origen de la propia espada, a la palabra en concreto, parece provenir de una deformación de una palabra celta que se lee algo así como calefuch o caletfuch, o Ujú. posiblemente de un vocablo gaélico incluso más antiguo, que se lee algo así como calaboj. Estas palabras podían traducirse algo así como fulgor, rayo, centelleante. Lo único claro es que la palabra sin duda se refiere a qué, a un artefacto de qué, de gran poder. Otra teoría eh, habla de un origen latino, Scalce liberatus, liberada de la piedra. Esto es algo poco probable, como veremos más adelante, ¿no? A medida que vayamos hablando de esta espada, ¿no? Lo que sí está claro es que la primera vez que la espada es nombrada Excalibur como tal es a través de un poeta normando de siglos posteriores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos ya el primer dato, vamos a decirlo así, sobrenatural. Es una criatura sobrenatural, un hada en este caso, un hada del lago, la dama del lago, quien le entrega el qué, la espada mágica al rey Arturo. Ya vemos aquí como incluso ya Ujú. la propia entrega del arma proviene de otro mundo. No es ni siquiera forjada por los hombres. Es un artefacto místico que proviene del mundo de las hadas. Y es la dama del lago, repito, quien le entrega esta espada al rey Arturo, ¿no? A pesar de que hay miles de leyendas en torno a la saga artúrica, hay varios elementos que se repiten una y otra vez, una y otra vez. La Dama del Lago, Merlín y la espada Excalibur. Hay que recordar que Arturo, bueno, que ya lo hemos dicho, ¿no? Es un héroe mítico bastante tardío, históricamente hablando, porque surge, como ya he comentado, entre el siglo III y siglo IV, por lo que se recoge por primera vez la vida de este héroe que se compara con los grandes héroes gaélicos de los antiguos pueblos celtas, como Cuchulain, ¿no? Portador de su poderosa arma, a la cual pues hablaremos en otro podcast, que es Gaibolga, o los Tuatha de Altanan, que esgrimían la poderosa Caraboj. Arturo Ujú. no podía ser menos, porque al fin y al cabo no deja de ser, en cierta forma, heredero de estos mitos celtas, heredero de estos mitos gaélicos que surgen en Inglaterra. Y de ahí que este héroe tenga que empuñar el qué, tenga que empuñar una espada. Si todos sus antecesores han empuñado estas armas a las cuales he hecho mención, él no tenía que ser menos, ¿no? Ujú. Excalibur, ¿qué es? Es la espada de la soberanía, del poder, que le confiere a Arturo poderes sobrenaturales. Luego también, algo que quiero comentar es que es muy habitual confundirla con la espada que Arturo saca de la piedra. ¿Y eso en qué le convertía? En rey de Inglaterra, en rey de todos los ingleses. Esa no es su espada, esa no es Excalibur. ¿No es, ¿No es lo mismo? Hostia, pues No, me has pillado ahí, ¿eh? esa es la Ostras, espada de su. Ese es el pues yo, típico error de novato. yo, Claro, yo, yo pensaba lo mismo. Pensaba que claro. la que saca de la piedra es Excalibur. Ahí estamos, para eso estamos aquí. Para poner los puntos sobre las íes. Esa es la espada de su padre, Duther Pendragon, que solamente su legítimo sucesor puede recuperar. Es una espada que le legitima ¿para qué? Para convertirse en rey de los britanos. Mientras que la otra es una espada ¿de dónde? Es una espada mágica. Es una espada de otro mundo, el mundo de las hadas. Y es entregado a Arturo ¿por quién? Por la Dama del Lago. Bueno, en otras obras, ¿no? La llaman Viviana o incluso Nimue. Entonces, ¿no? Ya vemos que ya Arturo tiene dos espadas. Tiene, Este, por un lado, la espada de su padre y por otro lado Excalibur. Iba a decirte, eso es un poco una putada, ¿no? Porque si tu abuelo sacó la piedra de la espada de la piedra y tu padre sacó la espada que se le dio a la dama del lago, el hijo de Arturo tenía el listón ahí muy alto, ¿eh? Claro, claro. Pero ya veremos que algunos personajes históricos llevan dos espadas. Recordemos, el Cid. El Cid no lleva una, lleva dos espadas y las dos espadas tienen nombre.
¿Por qué aquí, en este mito artúrico, la espada de la piedra no tiene nombre? Que no es mágica, Ujú. no es Claro. entregada por el otro mundo, por esa entidad sobrenatural. La entidad sobrenatural le entrega esa espada mágica al rey Arturo. Por eso esa espada sí tiene nombre. La otra espada simplemente es una legitimación ¿de qué? De su poder. ¿Veis aquí, no? Claramente la diferencia entre una espada y otra. Ujú. Y, Exactamente. y bueno, sería largo y arduo de explicar toda la historia del mito artúrico. Sabemos que Arturo fue un buen rey. La traición le lleva a luchar en la batalla de Calman. Arturo es herido de muerte. Le entrega la espada a un caballero. Puede ser Lanzarote, puede ser Perceval, dependiendo de la versión del ciclo artúrico que estemos utilizando. Y le ordena que lance la espada Excalibur al lago más cercano para que no caiga en manos enemigas. Al lanzarla, ¿qué sucede? Aparece una mano revestida, ¿no? Con seda y blanca que sale del lago, agarra la espada, la blande en 3 ocasiones, moviéndola, antes de desaparecer para siempre debajo de las aguas. ¿Qué vemos aquí? Que la espada regresa ¿a dónde? Al reino sobrenatural del que salió. Ujú. ¿Regresa a manos de quién? De la Dama del Lago. Es una leyenda que es un eco de las antiguas tradiciones de los guerreros celtas. ¿Por qué? Porque los guerreros celtas lanzaban pertenencias a los lagos cuando un gran guerrero acababa de morir, como una ofrenda a los dioses. ¿Por el alma de quién? Del notable guerrero que acababa de fallecer. El rey Arturo fallece, según la historia, en la batalla de Calman. Es por eso que la tradición hace que uno de sus caballeros lance la espada de Excalibur a un lago, al lago cercano. Y así de esta manera se cierra el círculo. Claro, exacto, exacto. Entonces, claro, aquí ya, bueno, tendríamos que diferenciar al rey mítico del rey histórico, pero es que por más que nos empeñemos, no existen pruebas arqueológicas concluyentes que afirmen la existencia del rey Arturo, del Arturo histórico, ¿no? Propiamente dicho. Dado que la mayor parte de los hallazgos medievales y posteriores supuestamente son falsificaciones para atraer peregrinos, para atraer gente que llegue allí a gastarse los dineros, ¿no? En plan de aquí está enterrado el auténtico Arturo, ¿no? Entonces, pues no hay hallazgos arqueológicos esclarecedores. Si bien hay varios textos históricos que nos pueden dar indicios sobre su existencia, ¿no? Como la Historia Britonum, los Annales Cambriae, pero estos son textos de siglos muy posteriores, que ya estamos hablando del siglo IX o siglo X. Ujú. Pues no sé, la verdad que ha sido un buen inicio, ¿no? Para esta, digamos, saga que vamos a hacer aquí en la Biblioteca de la Historia junto contigo, con José Antonio Márquez y tu podcast Héroes de Guerra 2.0 y bueno, veremos las siguientes entregas, las espadas que nos trae José Antonio. Sí, sí, claro, por supuesto. Y luego ya, pues bueno, podríamos hablar ya de más concreto de cada uno de los personajes, ¿no? Por ejemplo, podríamos extendernos largo y tendido sobre el mito de Rey Arturo, porque hay que distinguir la figura histórica, como he dicho anteriormente, Ujú. de la figura mítica, ¿no? Hay algunos historiadores, ¿no? que dicen que el Rey Arturo podía haber sido un Dux Velorum que participa o que es responsable de la victoria de la batalla del Monte Badon, que seguramente te sonará muchísimo, Gerión, Robin, esa famosa batalla, ¿no? Luego se habla de un líder romano llamado Ambrosius Aurelianus. Luego en otro Ujú. texto aparece otro que podía ser otro, vamos a decirlo así, militar romano, que desde mi humilde punto de vista quizás sea el auténtico rey Arturo, de donde proviene el mito, que es Lucius Artorius Castus, que vive, parece ser, en el siglo II después de Cristo y que llega a ser prefecto de la sexta legión Victrix, destinada en Britania, y que fue nombrado Ujú. dux para realizar una expedición militar. Eh, y bueno, ahí tenía una corte de caballeros sármatas, ¿no? Ujú. Como esos que supuestamente aparecen en la mesa, en los caballeros de la mesa redonda de esa película que se llama El Rey Arturo, en la que el rey Arturo es un romano y tal. Bueno, ahí salvando las distancias, ¿no? Pues estaría basado en este relato, ¿no? Propiamente dicho.
Pues muy interesante y como he dicho, un buen inicio de serie de estos programas sobre espadas famosas. Y nada, José Antonio, si no tienes nada más que añadir, yo creo que es un buen colofón, ¿no? Para este inicio. Muy bien, perfecto, pues lo dejamos aquí. Pues sí. Como siempre, José Antonio, un placer que nos traigas estos temas tan interesantes a la Biblioteca de la Historia. Un placer hacer estos programas conjuntos con Héroes de Guerra 2.0. Y nada, gracias de nuevo por estar por aquí. Nada, gracias a ti, como siempre, Gerión, por esta oportunidad de hablar de estos objetos tan llenos de leyendas, ¿no? Mm. Y nada, y gracias también a los oyentes que estén atentos porque iremos haciendo estos programas sobre espadas famosas, ¿no? Y claro, al hablar de las espadas hablaremos también de esos héroes que las empuñaron. Y nada, como siempre, pues un placer y muchísimas gracias que estéis escuchando semana tras semana la Biblioteca de la Historia, también esos programas de Héroes de Guerra 2.0 que nos trae José Antonio y compañía. Y como siempre, pues gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.